Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 12. Si usted quiere profundizar sobre el tema de los dones del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se manifiesta, la profecía, las lenguas, es obligación que lea 1 Corintios, porque en 1 Corintios aparecen los estándares de cómo tienen que usarse los dones en la iglesia. Y aquí, hermanos, no hay donde perderse. 1 Corintios es claro que los dones son una experiencia actual y real entre nosotros. Pero no se hacen a lo loco, hay estándares de cómo esos dones deben utilizarse. Por tanto, leer 1 Corintios de pasta a pasta es importante para saber cuáles son esos estándares. Amén, mis hermanos. Vamos a leer un fragmento, capítulo 12, verso del 4 al 7. Me dice amén cuando lo tenga por ahí. Y así dice en Reina Valera. Ahora bien, hay diversidad pero el Espíritu es Él. Muchas gracias. Y hay diversidad pero el Señor es Él. Excelente. Y hay diversidad pero Dios que hace todas las cosas en todas es Él. Voy a hacer una pausa aquí. Fíjese que aquí está la Trinidad. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Está mencionada la Trinidad acá. Y están mencionadas 3 tipos de actuaciones: dones, ministerios y operaciones. En ese mismo fragmento que hemos leído. Y por último dice algo precioso. Pero a cada uno le dada, diga conmigo, manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, esta palabra manifestación viene de una palabrita griega que sirve mucho para ver lo que está diciendo acá. A cada uno les dada la manifestación, fanerosis, que significa fanerosis, exhibición. O sea, a cada uno les dada la exhibición del Espíritu. Y aquí quiero decir algo, es que el Espíritu Santo no se puede encajonar. No se puede meter en un cajón y decirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo se mueva de esta forma. Si Él quiere moverse de una forma activa en la iglesia, no puedo decir yo, hermanos, espérense porque es el momento de la predicación. Cuidado, hermanos, vamos a ser ordenados. Y si en el momento estamos todos acá escuchando la palabra, no puedo tampoco obligarlo a que diga, profeticen todos ahorita en el nombre de Jesús. Sujétense y profeticen. No, es decir, el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere, pero se manifiesta. Se exhibe. La palabra griega que usa acá es a cada uno le dada la exhibición del Espíritu. Es decir, el Espíritu quiere exhibirse. ¿Cómo es una persona cuando se quiere exhibir? Vamos a ponerlo negativo. ¿Cómo es una persona exhibicionista? Bueno, es una persona que hace cosas para llamar la atención. ¿Cómo es un joven que quiere exhibirse? Cuando hay chicas ahí, se va a hacer notar, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer para hacerse notar? Va a enseñar los músculos, ¿verdad? O va a hablar fuerte para que escuchen que su voz es masculina y potente. O se va a poner enfrente de las chicas para que lo vean. Es decir, él quiere exhibirse. ¿Y cómo se exhibe una chica ante los chicos? Bueno, se va a comenzar a arreglar el pelo. Se va a echar de esos splash que huelen riquísimo, ¿verdad? O se va de repente a poner en una posición ahí que ante el joven sea llamativa. Pues quiero decirles que el Espíritu Santo quiere exhibirse. Quiere hacerse notar. Quiere que le veamos. Quiere que sepamos que está ahí. Porque si en algún momento se nos ha olvidado que el Espíritu Santo está ahí, entonces nos hemos salido del camino correcto. El Espíritu Santo quiere que lo veamos, que sepamos que ahí está. Quiere que sepa que está dentro de usted, pero quiere que sepa que quiere hacer cosas más grandes. Porque es que cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de un debate. Esto es controvertido actualmente en las iglesias. Y es que nosotros sabemos, no vamos a mencionar denominaciones, pero podemos clasificarlas en 2 grandes grupos. Por un lado están aquellas denominaciones que dice el Espíritu Santo se manifiesta, pero de forma sutil. No tiene que verse, no tiene que escucharse. El Espíritu Santo se mueve en el interior del cristiano. No es necesario esas grandes voces, no es necesario hablar de dones, porque de hecho algunas de estas denominaciones manejan una teología, es una postura teológica, y esto es muy fuerte en los Estados Unidos, que dice que los dones se acabaron cuando el canon se cerró. Entonces, y lo enseñan en algunos
seminarios de teología, que los dones de la iglesia eran para acompañar la predicación apostólica y que en el momento que el canon del Nuevo Testamento se cerró, entonces los dones ya no eran necesarios. Y ellos interpretan cuando dice, entonces vendrá lo completo. Primera de Corintios capítulo 13, cuando habla del poema del amor, entonces Pablo está hablando que son necesarias las lenguas, la profecía, pero entonces vendrá lo completo y ya no va a ser necesario esos dones. Entonces se enseña en estos seminarios que cuando el canon se cerró, ya los dones no eran necesarios. Y para no caer en esos extremos, hay otras denominaciones que quizás no dicen eso, pero sí lo verían mal a usted si en un culto usted se pone a saltar, por ejemplo. Ya no se diga si usted comienza a adorar a Dios en otras lenguas, por ejemplo. Lo verían mal y no sé si lo sacaran de ahí, pero por lo menos pasaría un rato incómodo la gente que está alrededor, porque son prácticas que no se hacen en esas denominaciones. Nosotros aquí entiendo que estamos en una iglesia donde podemos hacer de todo. Aquí nadie le va a decir nada si usted salta, ¿verdad? A menos que golpea a un hermano, pero si usted salta aquí, si usted grita, si usted ora en lengua, si usted alaba al Señor, entiendo que nadie les va a decir nada, porque somos una iglesia que le damos libertad a estas cosas. Bueno, hermanos, la otra corriente son aquellos que creen que el Espíritu Santo se manifiesta de forma más notoria, a través de dones, a través de manifestaciones visibles, audibles en los creyentes. Y que el Señor se mueve de forma dinámica en medio de nosotros. Y creo, hermanos, que ambas formas, tanto interior como exterior, son manifestaciones válidas del Espíritu Santo. Es decir, es cierto que el Espíritu Santo se mueve de forma invisible. Ni siquiera lo notamos cuando en nuestro interior Él está haciendo cosas. Ni siquiera notamos cuando de repente nuestro compromiso crece o nos sentimos más apegados al Señor, y es obviamente porque el Espíritu Santo está haciendo algo dentro que no vemos ni escuchamos. Pero del mismo modo, el Espíritu Santo puede moverse de formas milagrosas, de formas que no habíamos calculado ni planeado, pero que ocurren en un momento determinado. Hermanos, y eso es lo que hay que buscar. Que el Espíritu Santo nos sorprenda, más allá de lo que hemos planeado, más allá de lo que hemos pensado que va a suceder. Él puede moverse de estas formas milagrosas. ¿Amén o no amén, hermanos? Pero ¿por qué será que a veces cuando hablamos de estas manifestaciones poderosas del Señor, tenemos que hablar de lo que pasa en una iglesia allá en Estados Unidos? O tenemos que hablar de lo que pasaba con los cristianos antes, en el tiempo de la misión, acá con el hermano Víctor Basil, por ejemplo, que lo balacearon y le metieron no sé cuántas balas de ametrallador y el hombre no se murió. O aquel misionero que ahí en el Amazonas le tuvo que meter agua al tanque porque no tenían gasolina y el agua se convirtió en gasolina. Pero hablamos de cosas milagrosas, portentosas, muy lejanas, muy hacia allá. Dice un pastor ahí en el Amazonas, dice que pasó en aquella iglesia allá en Estados Unidos, dicen que hace 20 años, pero eso es muy bueno porque alimenta nuestra fe, pero es bueno que nosotros también vivamos aquellas experiencias de las que predicamos. El Espíritu Santo tenía un mover en el pasado, en la época del Antiguo Testamento, solamente sobre 3 tipos de personas, que son el rey, el sacerdote y el profeta. También sobre los jueces, pero los jueces solo fue un momento de la historia de Israel y luego terminó. Pero digamos que en el día a día del Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía sobre estas 3 personas. Y estas 3 personas, sobre todo el sacerdote, sabemos que tenían una gran preparación. ¿Recuerda usted cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio anual? Él necesitaba una preparación física, mental, espiritual muy tremenda, porque iba a entrar delante de la gloria de Dios, y entonces se preparaba muchísimo. También el profeta era muy preparado, porque de hecho sabemos nosotros que habían escuelas de profetas. Recuerda que durante las aventuras de Elías y Eliseo se menciona a los discípulos de los profetas. Creo que la Reina Valera le llama los hijos de los profetas, pero está hablando de jóvenes que eran entrenados por otros profetas más experimentados. Es decir, habían escuelas de profetas. Y hoy lo damos como algo tan
Simple, como que a una persona de repente le venga algo en la cabeza y le dice: orame por un 15, orame por un 14, orame por un 17. Y pensamos a veces que la profecía se reduce a este tipo de ejercicios, cuando la profecía es muy compleja, es muy real. Yo lo he experimentado de personas que en el momento de estar orando pueden desnudar tu corazón, pueden decirte algo que solo tú sabes. Pueden profundizar con una palabra tan recta que tú no dudas que viene del Señor, porque te están diciendo lo que está pasando y es como que esa palabra te traspasa el corazón. Y hay personas así, gloria a Dios, porque hay personas así en el pueblo del Señor. Pero no andan caminando en las nubes. Gente como nosotros, que el Señor las usa con este tipo de dones. Y luego estaban los reyes, que usted sabe que los reyes pues fue un rol muy fallido, pero los reyes que hicieron la diferencia, como Josías por ejemplo, pasaron también por muchos procesos. El hecho es que el Espíritu Santo era exclusivo de solamente algunos roles, algunas funciones, pero estas funciones que recibían el mover del Espíritu Santo se preparaban muchísimo para poder hacer bien su función. Ahora que el Espíritu Santo es un don de todos los creyentes, ¿de qué forma nosotros nos preparamos para recibirlo? ¿De qué forma nosotros, hermanos, somos intencionales en que el Espíritu Santo nos use? ¿O será que lo damos por sentado? Damos por sentado que como somos cristianos y tenemos al Espíritu Santo dentro, las cosas van a ocurrir porque tienen que ocurrir. Mas tenemos que ser intencionales en buscar una llenura cada vez más grande. Y por eso, hermanos, yo les quiero hablar lo más rápido que pueda de 3 tipos de llenuras. No es el mismo nivel de llenura el que tenemos todos. Y sin estar hablando de jerarquías, porque eso no sería fructífero, no sería bueno, vamos a hablar bíblicamente de 3 tipos de llenuras que vemos nosotros en la Biblia. Amén, ¿están conmigo? No se han dormido todavía, no, ¿verdad? Algunos caen en reposo. Señor los mete en ese reposo del Señor. Antes que mi voz los lleve por ese reposo del Señor, vamos a hablar en primer lugar por la llenura inicial del Espíritu. Y es que, hermanos, la llenura inicial del Espíritu Santo la tenemos todos los que nos hemos convertido de corazón al Señor Jesús. Este es un poder del Espíritu Santo que experimenta el creyente nuevo. ¿Quiénes acá tienen menos de 5 años de haber recibido al Señor? Poquitos, casi todos somos bien ya de tiempo, ¿verdad? Pues cuando nosotros nos convertimos, experimentamos una llenura del Espíritu Santo que nos apoya en esa nueva vida cristiana. Y hermanos, es innegable que todos hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu dentro. Él nos ha ayudado a hacer los cambios que ha hecho en nuestra vida. Yo no sé si usted puede remontarse a cómo era su carácter antes de venir al Señor, o cómo eran sus prácticas, o cómo eran sus amistades, o cómo era su comportamiento antes de venir al Señor. ¿Y cómo nos explicamos entonces que ahora somos diferentes? ¿Porque somos buenos? No, somos diferentes porque ese poder, cuando nosotros nos convertimos al Señor, fuimos sellados de un poder especial. Y ese poder especial anhela celosamente que nosotros nos convirtamos cada día más similares a Jesús. Esa es una llenura inicial. Quiero que lea conmigo Hechos 1:8. Vamos a leer sobre esta lectura inicial. Hechos capítulo 1, verso 8. Creo que este texto lo podemos todos de memoria. Y aquí el Espíritu Santo todavía no era una realidad en la iglesia. De hecho, ni siquiera existía iglesia cuando el Señor dice estas palabras. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Él está hablando de un poder especial que iba a venir sobre la iglesia. Y es interesante, hermanos, que este evento al que el Señor se está refiriendo es un evento que es Pentecostés, obviamente, pero también se está refiriendo a esa llenura que recibimos cuando nosotros conocemos al Señor y le entregamos nuestra vida. Él viene y nos sella, y ese sello nunca se va de nosotros. Hay algo del Espíritu Santo en ti y en mí.
Que no se note igual en las personas es otro rollo, ¿verdad? Que no en todos los creyentes se note el Espíritu Santo, porque en algunos se nota el Espíritu Santo muchísimo, en cómo hablan, en cómo responden, en cómo hacen frente a los desafíos, pero en otros es como que si se notara apenas una colita. Pero tenemos el Espíritu Santo y la idea es que se nos note, ¿verdad? Ve al que tiene a la par y dígale que se te note el Espíritu Santo, pero dígale amablemente, no es un regaño, sino que usted le está diciendo algo bonito, que se le note el Espíritu Santo. A mí también díganme, hermano, y yo también les digo, miren, que se nos note que tenemos eso especial dentro, porque también podemos suprimirlo, podemos censurarlo. Qué triste es cuando sí tenemos dentro de nosotros ese sello del Espíritu, pero lo estamos censurando, porque en ese momento quien quiere responder soy yo, con toda mi carnalidad. Quiero sacar la caja de lustre en ese momento. Entonces vengo y yo censuro al Espíritu Santo y saco la caja de lustre. Sacar el indio, dicen otros, ¿verdad? Pero bien, hermanos, el Espíritu Santo viene entonces sobre la iglesia en aquel evento precioso que se conoce como Pentecostés, ¿correcto? Y que significa 50, ¿verdad? Y es interesante, hermanos, porque esa fecha tiene un sentido escatológico, ¿verdad? Sin meterme mucho a este rollo para no cansarles, pero Pentecostés es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Es decir, está ligada a la Pascua. Para la tradición judía, la Pascua es la conmemoración del paso de la esclavitud a la libertad. Pero eso es Pasaj, que significa el paso. 50 días después, Moisés recibe la ley en el monte Sinaí, y eso es lo que se celebra en Pentecostés, el haber recibido la Torá. Pero no solamente eso, sino que estamos situando ese evento a comienzos de la primavera, y por tanto también se le llama la fiesta de las primicias, porque en Pentecostés es donde se dan las primicias a Dios. Justo hace poco estaban hablando aquí de las primicias, ¿verdad? Hace un momento. Pues entonces, para la iglesia tiene un significado escatológico. La Pascua es Jesús, porque Jesús, a través de su muerte y resurrección, es el paso de la esclavitud a la libertad. Esa es nuestra Pascua, Jesús. Y luego, 50 días después, es nuestro Pentecostés, que es cuando la iglesia recibe poder de lo alto y se constituye a sí misma como iglesia. Entonces, eso significa Pentecostés. Nosotros somos las primicias de Dios. Significa el inicio de la iglesia y significa la recepción del Espíritu Santo sobre nosotros. Eso es teológicamente. Ahora, sobre esta llenura hay que hacernos una pregunta. ¿Esta llenura del Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión o se tiene que recibir después? Y para ello quiero llevarle siempre a Hechos un poquito más adelante, Hechos 19:2. 19:2. Y aquí vamos a ver un caso curioso donde Pablo se junta con unos creyentes. Resulta que estos creyentes andan haciendo la misión, pero él les pregunta si ellos ya recibieron al Espíritu Santo. Son creyentes. Entonces me avisa cuando lo tenga. 19:2, ¿verdad? Ahí estamos nuevamente en Hechos y dice así: les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora es bien curioso porque estamos ante creyentes que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Si profundizamos un poco más nos vamos a dar cuenta que estos eran seguidores del Bautista, ¿verdad? Ellos todavía no habían escuchado sobre Jesús. Ellos habían escuchado que había de venir, pero no habían escuchado qué es lo que ese que había de venir había dicho, había hecho. No sabían, de hecho, sobre el bautismo de Jesús. Simplemente conocían el bautismo de Juan. Entonces, digamos que eran discípulos que estaban convertidos a medias. Pensemos que son personas que Jesús vino, murió, resucitó y no se dieron cuenta. Es decir, ellos eran seguidores del Bautista, se habían hecho bautizar por Juan, porque Juan bautizaba también, pero todavía no eran bautizados en el nombre de Jesús. Y por ende no habían recibido el Espíritu Santo. Así que podemos decir que eran cristianos a medias. Y aquí, hermanos, hay un
digamos, un laberinto acá, una cuestión de mucho debate, y es si existen cristianos a medias. Nosotros quisiéramos decir que todos aquellos que han hecho una confesión de fe son ya cristianos y podemos contarlos como parte de la iglesia. Sin embargo, queridos hermanos, fuera bien doloroso toparse con cristianos que su conversión fue simplemente mental, que simplemente hicieron una oración porque la vieron en la tele, o que hicieron una confesión de fe porque el predicador les prometió prosperidad y grandeza. Porque el pastor les dijo, no este pastor, ¿verdad? Sino que el predicador de la tele les dijo, acepten a Jesús, prueben, nada pierden. Y yo creo que ese nada pierden en el evangelismo es muy peligroso. Porque si nosotros le estamos diciendo a la gente, acepte hombre, acepte a Jesús, mire, solo pruebe, no va a perder nada. Es como que si yo le estoy vendiendo una olla a alguien, ¿verdad? Compre la olla, mire esta olla maravillosa, cómprela y ya va a ver que no se le va a pegar el plátano en la olla, no se le va a pegar ahí la comida. Pero es que yo no estoy vendiendo un producto. Nosotros estamos predicando la palabra de verdad y de salvación. Y no podemos hacerlo con estratagemas psicológicos, como si quisiéramos convencer a alguien de que nos compre algo. Por tanto, hermanos, muchas veces las iglesias están llenas de personas que nunca se convirtieron de corazón. ¿Cómo esperamos ver nosotros el Espíritu Santo rebosando en las iglesias si muchas de las personas que están ahí no están por los motivos correctos? Pero queridos hermanos, cuando alguien se convierte de verdad, el Espíritu Santo nos hace ver, porque nos da testimonio que esa persona es un hijo de Dios. Y por eso, hermanos, es que nosotros, yo no sé si lo que voy a decir es una herejía, pero necesitamos reconvertirnos constantemente. No ver la conversión solo como un evento. Que yo hice una oración porque ahí andaba un papelito, me lo encontré, hice la oración en ese papelito por si acaso. O yo porque todas las religiones que me caen les digo que sí, y también vino aquí un evangélico y también le dije que sí al hermano para no quedar mal con el hermanito, pero le digo que sí a los mormones, le digo que sí a los Hare Krishna, le digo que sí a los testigos de Jehová, voy a la católica, le digo que sí al horóscopo, y si viene un evangélico aquí, también hermano, y yo también hago la oración aquí cuantas veces usted quiera. Es eso a lo que nosotros nos estamos moviendo. ¿Ese es el tipo de evangelismo que nosotros queremos hacer? Más bien tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que evangelice, porque es Él el que convence de pecado y de juicio. Por tanto, no hay evangelismo si no hay una oración penetrante. Es decir, evangelizar es discipular a la persona, orar por la persona para que el Espíritu Santo le quebrante. Que el Espíritu Santo le ponga la necesidad al inconverso de venir ante el Señor y buscarlo. Le hago una pregunta. Remóntese aquí los que no hemos nacido en la iglesia, porque muchos han tenido la bendición de nacer en la iglesia, lo cual también es muy hermoso. Pero remóntese usted, ¿sí o no que usted buscó al Señor? Y sí o no que lo buscó por una necesidad. Sí o no que cuando usted se acercó al Señor posiblemente no tenía otra alternativa. Sí o no que tenía un motivo, sí o no que usted tenía algo en el corazón que le decía, me tengo que acercar, tengo que ser humilde, yo necesito esto, y por algún motivo se acercó. A mí así me pasó, nadie me convenció en la calle ahí diciéndome, mire, por favor, acéptelo, viera qué bonito se siente. No, fue por una necesidad, por algo que había pasado y que yo necesitaba el apoyo y sabía dónde encontrarlo. Probablemente usted también sabía, necesitaba el apoyo y sabía que no se lo podía dar nadie, y por eso usted le buscó y se acercó a Él. Esa fue la llenura inicial. Y yo quisiera pedirle, hermano, que usted se acuerde de ese momento tan especial cuando le descubrimos al Señor. Y nuestras lágrimas y dolores ahí se terminaron. Fueron enjuagados. Es cierto, surgieron otros desafíos y desiertos, pero ya no como antes. Ahora le tenemos a Él con nosotros. Y eso hace la diferencia. Hermanos, esa es la llenura inicial. Pero quiero hablar de otro nivel. No nos podemos conformar a ya nos convertimos al Señor y fue bien bonito aquello. Y me acuerdo de eso. Sino que tenemos que buscar, diga conmigo, llenura continua. Este es el segundo nivel.
La llenura continua significa que yo no me voy a conformar nunca con lo que ya Dios me ha dado de su Espíritu. Yo quiero más. Yo quiero una doble porción. Si yo tengo un don, quiero más. Yo quiero más de Él, y no simplemente por una ambición de que me vean, sino porque anhelo tanto esa presencia de Él, anhelo ser usado por Él, que quiero que eso no se acabe. Así que lo busco todos los días, yo quiero más del Señor. Y esta llenura continua significa el poder del Espíritu siendo renovado constantemente en nosotros. No nos podemos conformar con que una vez por allá profeticé, Dios me usó, o yo ya hablé en lenguas, hace 3 años hablé en lenguas una vez. Es decir, si nosotros tenemos algún don, tenemos que pulirlo. Y no solamente estoy hablando de los dones carismáticos, como le llaman en la teología. No vaya a creer que estoy hablando de otras cosas. Carismático es una palabra griega. No estoy hablando de otras cosas, ¿verdad, hermano? Pero usted no se vaya a asustar que estoy hablando de los carismáticos. No, eso es otra cosa. Yo sé que hay algo que se llama la renovación carismática, pero ese es otro tema, ese es otro rollo. Los dones carismáticos son aquellos sobrenaturales que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 12 habla de dones que no son carismáticos, y sí son dones. Por ejemplo, el don de servir, el don de administrar. Entonces, esos son dones también. Si usted lee, digamos que coincidentemente, tanto en Romanos como en Corintios, aparece en el mismo capítulo 12, usted lo puede ver ahí. No todos los dones son sobrenaturales. Hay dones que son naturales. Pero lo que pasa es que hay gente que administra también las cosas del Señor, y su casa, por ejemplo, que es un don. Ahí lo puede ver. Lo que me refiero yo, hermanos, es que la llenura continua es renovar en nosotros lo especial que el Señor nos ha dado. Y este es el tipo de llenura que nosotros necesitamos para ser exitosos. Ahí tenemos la mascota ya, ¿verdad, hermano? Miren, yo les voy a decir algo, hermanos. Para ser victoriosos, para estar así relajados como está aquí de la mascota, ¿verdad? Necesitamos una llenura especial y continua del Espíritu Santo. Para ser victoriosos en esta vida cristiana, no basta con la llenura inicial, ¿verdad? Porque entonces no vamos a encontrar la victoria en muchos de nuestros desafíos. Si nosotros nos conformamos a tener poquito del Señor, van a haber desafíos que nos van a superar. Van a haber cosas que nos van a derribar en algún momento específico. Por eso es que nosotros necesitamos renovar al Espíritu constantemente en nosotros. Acompáñeme por favor a Efesios 5:18. Correcto. Quiero que veamos sobre la llenura continua. Efesios 5:18. Y aquí Pablo está haciendo habilidosamente una comparación entre el guaro, ¿verdad? Lo voy a decir así a lo salvadoreño, entre los efectos del guaro, del vino, y los efectos del Espíritu. Entonces Pablo era muy hábil para hablar y para escribir. Yo no sé si es que Pablo sabía que ahí en la iglesia había gente que le gustaba mucho el vino. Son otras culturas, vea, la cultura mediterránea lo toma como que es agua. Pero bien, yo tenía un profesor que decía, no, lo que pasa es que el vino que tomaban era dulce, pero si usted lo ve en el griego, era vino embriagante. Lo que pasa es que ellos tenían la costumbre de tomarlo, pero tenían ese cuidado de no caer en la embriaguez. Porque la embriaguez te pierde, te hace perder dinero, te hace perder prestigio, te hace perder. Entonces ellos tenían ese cuidado. Vamos a ver cómo Pablo hace una comparación entre el efecto del vino y el efecto del Espíritu. ¿Lo tenemos ya? 5:18 dice así, lo leeré en 2 versiones. Primero, Reina Valera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Quién escuchó en su cabeza esa canción que dice no os embriaguéis con vino? ¿Verdad que ya la conocemos toda esa canción? Yo creo que cuando lo estaba leyendo algunos se nos vino. Lo voy a leer en NBI. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Entonces aquí hay una comparación muy hábil, ¿verdad? Porque por un lado está el efecto del vino. Y el efecto del vino es que uno se extravía, uno pierde el sentido, pierde el control, pierde la dirección. Mire que hoy han subido la esquela a los conductores temerarios, ¿verdad? Así que hoy han puesto más retenes por todos lados y han subido la penalidad
porque ahora creo que un conductor que encuentren borracho, creo que va a pasar 6 años en la cárcel. Entonces ya hoy han puesto un poquito ahí más de presión, porque les voy a decir algo. Yo no sé si me van a creer esto, pero yo estaba leyendo de datos de la OMS. No sé si Martita también sabe un poco de eso porque en el sector de enfermería, pero yo estaba viendo en los datos de la OMS que después de Rusia somos el país que más reporta fallecimiento por alcohol, enfermedades por alcohol. Entonces somos un país muy alcohólico. Bueno, accidentes no lo sé, pero de alcoholismo después de Rusia somos uno de los países más fuertes. Y de hecho, hermanos, si usted viaja, usted se va a dar cuenta que aquí ve bolitos en la calle. O sea, ver en otro país bolito en la calle es como una cosa curiosa, siempre los hay, pero aquí usted lo ve cada rato en la calle. Entonces somos un país en el cual el alcoholismo tiene muy aferrada a las familias, ¿verdad? Y ya no solo a los hombres, sino muchas mujeres también, a los jóvenes. Es decir, el alcoholismo, hermanos, es verdaderamente algo sobre lo que tenemos que hablar, enseñar, instruir y proteger a las generaciones. Pero bien, el efecto del vino es ese: te pierdes, hay disolución, pierde el control, pierde la dirección de la vida. Pero dice, no se embriaguen con vino, mas antes busquen ser llenos de el Espíritu Santo. Y es que así como el vino hace que tú pierdas control, el Espíritu Santo hace lo opuesto. Él te pide el control. El vino no te pide el control. El vino tú lo tomas y ya perdiste el control. Al Espíritu Santo tú le cedes el control. Él quiere tener el control, Él quiere conducirte, pero lo hace como un caballero, te lo pide. El Espíritu Santo quiere que nosotros le digamos, ya no nos podemos hacer cargo de esto, toma tú las riendas, toma el control. Y por tanto el Espíritu Santo nos va a ir conduciendo, no como un borracho, que el borracho no sabe ni para dónde va. El Espíritu Santo te va a dar visión, te va a conducir hacia esa visión, te va a defender y te va a dar las palabras en el momento justo. Hermanos, cuando el Señor le dice a sus discípulos, los van a entregar en el Sanedrín, y ustedes, sobre lo que ustedes van a hablar, no se preocupen, el Espíritu Santo pondrá las palabras en ustedes. Lo estoy parafraseando. Y eso se cumple más adelante cuando Pedro y Juan son interrogados por las autoridades, que eran de muchas letras. Y de hecho ya lo vamos a leer en un momento, con esto vamos a ir finalizando más adelante, pero es bien impresionante cuando el Señor les dice, el Señor va a hablar por ustedes, el Espíritu Santo hablará por ustedes. No sé si han tenido ustedes la experiencia en algún momento que no sabemos qué decir, pero es el Señor el que pone en nosotros las palabras. No le tengamos miedo a una entrevista de trabajo, no le tengamos miedo a una conversación crucial, difícil, no le tengamos miedo a ningún desafío si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y verdaderamente cuando Pedro y Juan estuvieron frente a la gente letrada que probablemente esperaba un discurso estructurado, y escucharon a Pedro hablar con un denuedo que no se equivocaba, con una gran elocuencia, terminaron diciendo, ¿y no son estos hombres del vulgo? Es decir, terminaron pensando, ¿y quién les enseñó a hablar? Pero es que el Espíritu Santo estaba hablando a través de ellos. Mis hermanos, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque verdaderamente hay desafíos que superan nuestras capacidades. Yo soy una persona que confieso que siempre me gusta tener plan A, plan B, plan C. A veces yo siempre me anticipo a lo que puede salir mal y me gusta tener varios planes, porque no me gusta la sensación de inseguridad, no me gusta sentir como que va a salir mal algo y depender de alguien, no me gusta a mí depender de otras personas. Entonces siempre es como que yo estoy vanagloriando la inteligencia, pero llega un momento, y he tenido muchas experiencias en que plan A no sale, plan B no sale, plan C no sale, y estoy sumamente vulnerable ante una situación que no sé cómo salir de ella. Y es que el Espíritu Santo me está enseñando a confiar en Él. Y es que el Espíritu Santo me está invitando a ver cómo las cosas se resuelven sin que yo tenga que mover un dedo. No porque yo sea una persona que estoy ahí pasivo sin hacer nada, yo sé que usted tampoco, pero es que hay momentos, hay resultados en los que nosotros, aunque moviéramos cielo y tierra, no podemos cambiarlos. Nos toca esperar en Él, nos toca confiar en Él. ¿Cómo puedo yo
incidir en un resultado de una prueba de cáncer, por ejemplo. ¿Cómo puedo incidir en eso? Por muy inteligente que sea alguien, por muy habilidoso, por muchos contactos que tenga, jamás logrará incidir en eso. Está a la espera de un resultado, con la antipatía de muchos doctores que cómo dan esos resultados, ¿verdad? Como que si la gente fuera un animal. Es decir, hay muchos doctores que no tienen la empatía para comunicar algo. Pero hermanos, ante esos desafíos, solo nos queda esperar en Él. Son cosas que no podemos modificar nosotros y para ello necesitamos la llenura del Espíritu. Tanto para recibir una buena noticia como para recibir una mala noticia. Porque no puedo garantizarles tampoco que todas las respuestas que nosotros vayamos a buscar vamos a tener la respuesta que queremos. Pero también para recibir las malas noticias de la vida necesitamos la llenura del Espíritu. Para hacer frente a las cosas difíciles y para recibir las cosas fáciles. Para todo nosotros necesitamos la llenura del Espíritu. Por último, existe también la llenura especial. Diga conmigo, llenura especial. Ya vimos la primera, que es la llenura inicial, que la tenemos todos los cristianos. Luego vimos la llenura continua, que hay que buscarla constantemente. Y luego vamos a hablar de la llenura especial. Y la llenura especial, hermanos, viene una vez sobre nosotros cuando enfrentamos un gran desafío. Cuando nosotros andamos haciendo la obra de Dios, viene. Es decir, es una llenura diferente. La llenura especial la experimentan aquellos que trabajan por el reino. La experimentamos en el ministerio, cuando las tareas del ministerio sobrepasan lo que nosotros podemos hacer. La experimentan los misioneros cuando salen a las misiones y se enfrentan a unos grandes desafíos, cuestiones increíbles. Por ejemplo, hay misioneros que les han puesto veneno en la comida. Yo sé que ustedes han escuchado ya esos testimonios. No es uno, son muchos. Misioneros que le han puesto un veneno mortal en la comida y ellos se la han comido porque han tenido una gran hambre que hasta se chuparon los dedos de eso envenenado que les daban, pero no murieron. La llenura especial es la que tiene aquella persona que está frente a algo grande y el Espíritu Santo viene y se hace cargo. Quiero que veamos un ejemplo bíblico de lo que es este tipo de llenura especial, que es la, valga la redundancia, la más especial que nosotros vemos en el texto y que ocurre en momentos específicos, la llenura especial. Vamos a buscar entonces en Hechos nuevamente, capítulo 4, y vamos a ver cómo este efecto milagroso viene sobre Pedro. La llenura especial del Espíritu Santo es un efecto milagroso que ocurre solo en momentos específicos, en momentos de gran necesidad, en momentos de gran desafío sobre los siervos de Dios, pero ocurre con aquellas personas que buscan de corazón a Dios, con aquellas personas que están comprometidas con Él. Y es una cuestión milagrosa. Esto que voy a mencionar acá, no es una cuestión sutil, no es una cuestión ahí cualquiera, no es una ocasión cualquiera, es algo milagroso. Es de cuando la persona ve milagros, cuando la persona ve al Espíritu Santo actuar de forma tremenda, de forma inexplicable, de forma sobrenatural. ¿Lo tienen? Vean cómo comienza el verso 8, Hechos 4, 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comienza un discurso. ¿Qué había pasado? Las autoridades lo sientan porque ve que hace milagros y quieren saber en nombre de quién los hace. Así que lo presentan ante los grandes teólogos de la época, que es el Sanedrín. Ahora, imagínese tratar de convencer a una gente tan docta, ¿con qué autoridad yo hago esto? Pero no solamente decirles, fíjense que esto lo hacemos porque los profetas habían dicho en Isaías y entonces vino el Señor y ahí se cumplió. No, sino que les dice, al que vosotros matasteis en el nombre de Jesús, al que vosotros crucificasteis. Es decir, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les entrega un discurso brutal, difícil de oír, difícil de digerir para los que están ahí. Los acusa, de hecho, y veamos el verso 13. Muévase un poquito al versículo 13 y vea el efecto de esta llenura especial que viene sobre Pedro en este momento. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué dice?
Se maravillaban, pero es que no eran ellos. Ellos eran hombres del vulgo, como dicen, no se equivocaban, eran hombres del vulgo, pero se maravillaban porque a quien habían escuchado era el Espíritu Santo. Es decir, lo que los había llenado en ese momento, los transformó en ese momento. En ese momento no eran ellos dando un discurso, pero les garantizo que si después hubieran predicado en otro lado, no se hubiera escuchado igual, porque la llenura especial viene en un momento específico sobre una persona y la transforma, la cambia, le da las palabras, le da la habilidad, ocurre un milagro, ocurre algo sobrenatural. Esta llenura especial, hermanos, es lo que ocurre cuando nosotros logramos hacer todas esas cosas que sabemos que nadie nos pudiera ayudar, que sabemos que no teníamos la inteligencia para hacerlo, que sabíamos que no teníamos ni la fuerza ni los recursos, pero salimos victoriosos. ¿Cómo explicamos eso? No se explica. Eso se explica solamente por una llenura especial del Espíritu Santo. En conclusión, lo que sea que nosotros tengamos enfrente este año que viene, necesitamos esta llenura especial de parte del Espíritu Santo. Y la gran pregunta, para no solamente hablar teológicamente acerca de lo que significa ser lleno del Espíritu, la gran pregunta es, mire, ¿y cómo entonces procuro ser continuamente lleno del Espíritu Santo? Bueno, en la Biblia encontramos muchas fórmulas acerca de esto, pero solo quiero llevarlos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y aquí está una fórmula sencilla para que nosotros busquemos esta llenura continua. Y aquí no hay donde equivocarse, no hay mayor complejidad, está claro lo que nos está diciendo aquí Pablo. Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17, Pablo viene hablando de la contraposición de lo que significa andar en la carne y andar en el Espíritu. Y entonces dice lo siguiente, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, mas el fruto del Espíritu es, lo vamos a repetir juntos, amor, con más fuerza mis hermanos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Queridos hermanos, tenemos una guía acá, tenemos una guía de cómo ser llenos del Espíritu. Lo primero que nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y si nosotros nos vamos más adelante, no lo busquen, pero ahí mismo más adelante, verá que esos deseos de la carne son el adulterio, la fornicación, la lascivia, las enemistades, los celos, los pleitos, las iras, la contienda, las divisiones. Todas estas son las cosas que no debe satisfacer usted, que no debe alimentar. En el griego se entiende esto como no alimenten las obras de la carne. Y es que, hermanos, nosotros podemos alimentar a la carne o podemos alimentar al Espíritu. Si nosotros alimentamos en la carne, significa que nosotros le damos rienda suelta a la lascivia, enemistades, celos, pleita, iras, contiendas, divisiones y todo lo que hemos leído acá. Es decir, que nosotros profundizamos en los malos pensamientos y sentimientos. Eso es alimentar la carne. Cuando yo le doy cabida en la mente a ese rencor y no lo dejo en paz y lo profundizo cada vez más, yo estoy alimentando la carne. Cuando ese perdón yo no lo quiero entregar, y no solamente no lo quiero entregar, sino que yo me digo a mí mismo, tengo derecho a odiar, tengo derecho a no perdonar, tengo derecho a sentirme resentido por esto que me hicieron, y yo comienzo a alimentar eso, estoy dándole de comer a la carne. Cuando yo digo, a mí me está ofendiendo este hermano, voy a venir y le voy a decir aquí, me la voy a desquitar y le voy a decir así para desquitármela, usted está alimentando la carne. Le quiero decir algo, incluso cuando los planes de venganza no se dan y usted solo los piensa, usted está alimentando la carne. Porque puede decir alguien, no, yo pensé en matarlo pero no lo maté, ¿verdad? Yo pensé en decirle su par de cosas pero no se las dije. Pero lo que pasa es que el Señor Jesús explicó de que nosotros no necesitamos ejecutar la acción para pecar. Basta con planificarla en la mente para que eso se convierta en un pecado.
así obra el adulterio. El que ya la deseó en su corazón, ya adulteró. El que ya insultó a la persona en su corazón, ya la insultó. No diga después, no, pero yo no se lo dije, yo solo lo pensé. Pues sí, pero mientras lo estaba pensando, lo estaba disfrutando y estaba diciendo, y le va a decir acá, y le va a decir usted quién se cree, y ahí lo estaba disfrutando usted, estaba alimentando la carne. Entonces, no satisfagáis o no alimentéis los deseos de la carne. ¿A qué le tiene que dar de comer a usted? ¿A qué le tiene que dar ese maicillo, ese abono? Usted le tiene que dar de comer al amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque estos son los frutos del Espíritu. A eso le debe dar de comer usted. Y si usted alimenta intencionalmente al Espíritu, sepa que la llenura del Espíritu Santo va a ser una constante en su vida. ¿Les parece si oramos y buscamos al Señor en este sentir?